Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que principalmente causó revuelo entre la población y que tuvo un gran impacto dentro de la sociedad, que fue la Gran Depresión en el siglo XX. ¿Qué pasó en la Gran Depresión? Pues principalmente inició en 1920, cuando la población de Estados Unidos y en el país empezó a generar bienes dentro de esa misma sociedad, lo cual causó que se empezaran a implementar lo que eran las acciones y la gente comenzara a invertir. Y la otra parte de los bienes también se fue a lo que fueron los bancos y los prestamistas. Se empezó a prestar dinero, a crear prestar, cobrar, todo eso. Entonces, eso se mantuvo bien dentro de poco tiempo, hasta que después empezaron los problemas dentro de la población, ya que había personas que muchas veces no pagaban sus deudas, no saldaban sus deudas por completo, y lo cual causó un desequilibrio en lo que fue el dinero, los bancos, los consumos, el consumo y los bienes. Ya hasta fue en 1929 cuando empezó lo que fue el Jueves Negro y el Martes Negro. Estos días se caracterizaron principalmente porque fue cuando el precio de las acciones totalmente se hundió dentro de la población, ya que no valían nada. Y empezó a causar revuelo tanto como de las personas que tenían dinero en los bancos como en las personas que habían invertido en algunas empresas. Empezó a crearse pánico en la sociedad, empezaron a crearse quiebras en algunas empresas bancarias y el 30% de la población prácticamente se quedó sin trabajo, lo cual causó que las personas no pudieran producir bienes para sostenerse económicamente. Y eso causó gran depresión dentro de la sociedad, ya que no tenían cómo producir. Y otra cosa que también les afectó fue que gracias a que ellos dependían en gran parte de importaciones de otros lugares, y las importaciones se elevaron los precios, también causó gran revuelo. Y esto finalmente se solucionó gracias a una implementación social, de un desarrollo social que producía trabajos a las personas y también generaba bienes. Y esto lo produjo Franklin en 1933. Bueno, datos muy complejos, pero al igual ahora en la actualidad así hay personas así que quieren creer o hacerse creer de que este tipo de situaciones, así como sucedió en el siglo número 20, ya no existen actualmente, pero la realidad es otra. En este caso, la realidad para Bolivia es muy diferente, porque en ese país existe una situación muy similar a la del siglo 20. Bolivia, tras varios años ya de implementar nuevas estrategias para sustentar el sector financiero, sufre una crisis económica. ¿Por qué? Una de las principales causas por la que Bolivia sufre una crisis económica es porque depende del factor social del mercado al vender productos o en este caso quizás servicios hacia países extranjeros. Depende de la importación o de la exportación de gas y minerales hacia otros países extranjeros. Entonces, al sustentar, al recaudar sectores financieros económicamente, el país o en este caso el gobierno no lo utiliza en lo que lo debe utilizar, quizás en repartir productos o cosas servibles, sustentables para grupos vulnerables, sino que lo utiliza solamente en su propio beneficio. Aquí podríamos decir que, bueno, en el desarrollo actual se refleja información de nuestras investigaciones en diferentes fuentes, se refleja información que entre enero y junio del 2025, la inflación entre los productos nacionales o incluso internacionales que salen del país boliviano incrementan su valor, incrementan el precio. Entonces esto genera una gran crisis económica en ese país. ¿Por qué? Porque entonces los otros países toman diferentes opciones, diferentes decisiones que lo conllevan a cancelar aquellos contratos que tienen para que el producto del país boliviano se extienda hacia otras naciones. Entonces esto lleva a una crisis económica porque en sí el país boliviano pierde aquellos contratos donde generan dinero, generan
eh, generan, recaudan fondos, exactamente. Entonces, por eso es que Bolivia enfrenta aquella crisis económica. También en cómo mantienen la crisis. Bueno, en el mantenimiento de la crisis se da en que el país, o en este caso el sector gubernamental, establece leyes y normas para que tanto la sociedad obedezca para mantener un equilibrio económico, pero no. La sociedad sí cumple con su parte de cumplir las leyes y normas, pero es el mismo gobierno que impone esas leyes que no cumple con ese reglamento. ¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, el gobierno utiliza el dinero en beneficio propio y eso se hace llamar corrupción. La corrupción es existente en todos los países del mundo, pero en sí en Bolivia se da de una manera más frecuente y de una manera más reveladora, en donde tanto como la población, también el gobierno sabe de este tipo de desvíos de fondos hacia otras cuentas que no deberían de ir. También información de las que investigamos nosotros en diferentes fuentes se refleja que del 4 subió el 7% de desempleo y también el 25% de inflación, donde los productos elevan su precio. Entonces es por eso que me atrevo a decir de que esta situación actualmente en Bolivia sobre la crisis económica es un poco similar al de aquella época en el siglo XX, titulada la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque así como aquellas personas sufrieron aquella depresión de sacar el dinero del banco en donde tenían invertido su sector financiero, también esas personas de acá sufren del sector financiero, pero de una manera diferente. Entonces es ahí donde debieron existir aquellas leyes y normas en aquella época. Quizás no las establecieron, pero en la actualidad pues sí se establecen, pero no son respetadas, y no por la sociedad, sino por el mismo gobierno. Gracias.